Buenas noches, profesor. En esta oportunidad les saluda Karina Brebut del Grupo 9, con los integrantes Natalie Melgar Chegaray, Roxana Medina y Lisette Marcos. De acuerdo a la tarea asignada, desarrollaremos el caso enmarcando cuadros. Comenzamos por el enunciado, que nos dice: la empresa de turismo Andes Peruanos ha decidido un pedido especial para 60 cuadros de diversos paisajes que serán entregados a una delegación diplomática. Se sabe que los marcos de dichos paisajes serán de forma cuadrada de dimensión X más 2 centímetros por lado. La medida de la foto del paisaje será también cuadrada, pero de 4 centímetros menos por dimensión que la del marco. Además, solo el paisaje estará protegido por vidrio. Nos pide determinar 1. El área del marco de cada cuadro. De acuerdo al enunciado, tenemos que la dimensión del cuadro en total es de X más 2. Eso quiere decir desde este punto hasta este punto. Pero el enunciado nos pide el área solamente del marco. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar el área del cuadro total menos el área del paisaje para poder tener el área del marco, o sea, esta parte marroncita. Para ello tenemos que el área del cuadrado es A al cuadrado, suponiendo que A es el valor del lado. En este caso, el valor del lado es X más 2. Por lo tanto, tenemos en esta primera parte X más 2 al cuadrado. Como dijimos, la siguiente parte viene de la diferencia con el área del cuadrado del paisaje. El área del paisaje, la medida de sus lados es igual a X más 2 menos 4 unidades, según nos dice el enunciado. Por lo tanto, tendremos la medida de X menos 2. Ya que vamos a hallar el área del paisaje, tendríamos X menos 2 al cuadrado. El desarrollo de la operación se realizará de la siguiente manera. Vamos por el factor 1. Tenemos el cuadrado del primero por el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Volvemos el signo de menos y ponemos esta siguiente ecuación. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. La resolución nos da el siguiente resultado. X al cuadrado más 4x más 4. Mantenemos el signo negativo y trabajamos entre paréntesis el resultado del área del paisaje, teniendo como resultado x al cuadrado menos 4x más 4. En el siguiente paso tenemos x al cuadrado más 4x más 4. Mantenemos esta línea. Este signo menos cambiará los signos de todas las operaciones dentro del paréntesis. Por lo tanto, quedaría menos x al cuadrado más 4x más 4. Para hallar el resultado final, cancelamos x al cuadrado menos x al cuadrado, más 4 menos 4, teniendo como resultado la suma de 4x más 4x y nos da 8x centímetros cuadrados. Esto quiere decir que el área del marco, es decir, esta partecita marrón, es igual a 8x centímetros cuadrados. Seguimos con el ejercicio número 2. ¿Qué superficie de vidrio se necesita ¿qué superficie de vidrio será necesario por cuadro y qué área de vidrio se necesitará para cumplir con todo el pedido? Como sabemos, el vidrio cubrirá solamente la parte del paisaje. Del ejercicio anterior podemos rescatar que el lado del paisaje, el lado del paisaje, como es cuadrado, cada uno mide x menos 2. Por tanto, si vamos a hallar la superficie del vidrio, quiere decir que debemos hallar el área del paisaje, lo que sería x menos 2 al cuadrado. Repetimos la fórmula: x al cuadrado menos 4x
más 4. Lo que nos da x al cuadrado menos 2 por 2x más 2 al cuadrado. Nuestro resultado final para el área del paisaje sería x al cuadrado menos 4x más 4. Con esto resolvemos la primera pregunta. ¿Qué superficie de vidrio será necesaria por cuadro? X al cuadrado menos 4 más x. La siguiente pregunta nos indica, ¿qué área de vidrio se necesitará para cumplir con todo el pedido? Si regresamos al enunciado, nos dicen que todo el pedido es de 60 cuadros. Por lo tanto, multiplicaremos el resultado del área del paisaje por 60, lo que nos da la siguiente ecuación. 60x al cuadrado menos 240x más 240 centímetros cuadrados. Y ese es el resultado para esta pregunta. Caso número 3. Si la parte posterior del cuadro, marco y paisaje, será cubierta por madera prensada, ¿cuál será la superficie a cubrir por cuadro? Siguiente pregunta, ¿cuál será el área total que se necesitará para cumplir con el pedido? La parte posterior del cuadro viene a ser la totalidad del cuadro, es decir, mantenemos las medidas por lado de x más 2. Por lo tanto, el área de x más 2, la potencia se elevaría al cuadrado, y como resultado nos da el cuadrado del primero por el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Seguimos en el siguiente paso, de x al cuadrado por 2 por 2x más 2 al cuadrado, lo que nos da el resultado final de x al cuadrado más 4x más 4. Si nos piden cumplir con los 60, para la segunda pregunta nos dice, ¿cuál será el área total que se necesita para cumplir con el total de pedido? Es decir, las 60 unidades, multiplicaremos 60 por la ecuación final que tuvimos del área de la parte posterior del cuadrado, lo que nos da 60x cuadrado más 240x más 240, todo esto centímetros cuadrados. Para el siguiente ejercicio nos dicen, habiendo cumplido con el 80% del pedido, la empresa de turismo observa que las fotos de los paisajes restantes son de forma rectangular con un área de x al cuadrado menos 3x más 2 centímetros cuadrados. Y nos dicen, determinar las nuevas dimensiones de las fotos de los paisajes. Vamos a plantear primero lo siguiente, que el pedido cumplido es el 80%. Aquí lo tenemos, es decir, si nos pidieron 60 productos, el 80% de ellos sería un total de 48 cuadros. Lo que quedaría pendiente por cumplir es el 20%, es decir, 60 por 20% nos da 12 cuadrados. Estos 12 cuadros nos dicen que tendrán una nueva área que será de tipo rectangular y que a medida de sus lados será que el área de sus lados será x al cuadrado menos 3x más 2x. En este caso, vamos a factorizar la ecuación para tener la medida exacta de cada uno de sus lados. Para hallar x al cuadrado tendríamos que multiplicar x por x, y para tener 2 debemos multiplicar 2 menos 1. Al ser signos negativos, multiplicando nos da un signo positivo. 2 por 1, 2. En este caso cumple el principio. Tendríamos 2x menos x. La suma de esto nos da 3x. Por lo tanto, la medida de los lados es x menos 2 y x menos 1, como podemos apreciar en este pequeño gráfico. Esta es la medida de los nuevos paisajes de forma rectangular. Siguiente nos dice, ante la variación de las dimensiones de las fotos de los paisajes se diseñan nuevos marcos, los mismos que tendrán un ancho constante de 1 centímetro. Nos pide responder, ¿cuál será la nueva medida de largo y ancho de los marcos?
Finalmente, tendremos lo siguiente. Para ello, debemos basarnos en el ejercicio anterior, el cual nos dio por resultado que los lados tendrían la siguiente medida, x menos 1 y x menos 2. Cuando nos dice que tendrá una medida de ancho constante de 1 centímetro, agregaremos 1 centímetro en cada uno de sus lados, como pueden apreciar en este gráfico, lo que nos dará el siguiente resultado. Para el ancho, ya que vamos a cubrir toda el área, tenemos x menos 2, que corresponde este tamaño, más 1 centímetro de cada lado, más 1, más 1. Con x menos 2 tendremos la siguiente medida. De aquí hasta aquí, mide todo esto, x menos 2 más 1 más 1. Para el largo, nos dice que la medida es x menos 1. Esta es la medida del paisaje. Para la medida total del cuadro tendremos que aumentar 1 centímetro más 1 centímetro. Es decir, todo esto. Todo esto mide x menos 1 más 1 más 1. Resolviendo primero el ancho, tenemos x menos 2 más 1 más 1. Esto termina en 0, por lo tanto el ancho de todo el marco en forma rectangular valdrá x. Y el largo nos da el resultado de x más 1. Estas son las nuevas medidas del cuadro en total, incluyendo el paisaje. Y continuamos con la parte 6. Nos dice, ¿cuál fue el área total de vidrio utilizado para la producción de todos los cuadros? Para desarrollar esta parte debemos tomar en cuenta primero que el 80% de los cuadros ya han sido creados. Por lo tanto, el área del vidrio es cuadrada y el 20% restante tiene una base rectangular. El área de vidrio cuadrado ya lo habíamos hallado desde el primer ejercicio, el cual nos dijo que es x menos 2 al cuadrado. El área de vidrio rectangular, que también nos plantearon en este ejercicio, es x al cuadrado menos 3x más 2, como lo podemos ver aquí, donde nos plantean el área del cuadro rectangular. Entonces, tenemos que separar estos dos y luego sumarlos. De los 48 cuadros cuadrados, cuya área total es 48 por el área del vidrio cuadrado, x menos 2 al cuadrado. 48 por, tenemos entre paréntesis, el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más 4, lo que nos da la siguiente operación, porque vamos a multiplicar 48. 48x al cuadrado, luego tenemos 48 por menos 4x, que nos da menos 192x, y por último 48 por 4, que nos da 192. Ahora hallamos el área total de los cuadros de vidrio rectangular. Teníamos 12 cuadros rectangulares para el área de x al cuadrado menos 3x más 2. Aplicamos primero por 12 y tendremos 12x al cuadrado menos 36x más 24. Para el siguiente paso sumaremos las áreas totales, la primera más la segunda, teniendo lo siguiente. 48x cuadrado menos 192x más 192 más 12x al cuadrado menos 36x más 24. Comenzamos primero por los cuadrados. 48x cuadrado menos más 12x cuadrado nos da 60x cuadrado. Continuamos con los que tienen la variable x. Menos 192x menos 36x nos da menos 228x.
Por último, los que no tienen variable. 192 más 24 nos da 216. Y este 60x cuadrado menos 228x más 216 es el área total del vidrio utilizado. Recuerden que el vidrio utilizado pertenece al área del paisaje. Número 7. ¿Qué superficie de marco se utilizó? Ya tenemos el resultado de los primeros 48 cuadros de forma cuadrada y luego tendremos de los 12 cuadros de forma rectangulares. Del primer ejercicio sabemos que el área por marco cuadrado es de 8x centímetros cuadrados. Y del siguiente ejercicio, del ejercicio número 5, tendremos la siguiente información. El marco rectangular. ¿Cómo hallamos el marco rectangular? Muy bien, el marco rectangular. Recordemos que los cuadros rectangulares van a tener también la medida del cuadro en total menos el área del paisaje. Entonces, recordemos que el área del cuadro total nos daba ancho por largo del cuadro total. Y esto es x por x más 1. Esta es la primera parte. Para hallar solamente el marco, es decir, solamente la partecita verde, debemos restar el área del paisaje. Y el área del paisaje también lo tomamos de este ejercicio, donde nos indican que la medida de sus lados, que el área del paisaje viene a ser x al cuadrado menos 3x más 2. Así, el área del paisaje es x al cuadrado menos 3x más 2. Entonces, restamos el área del cuadrado total menos el área del paisaje. Nuevamente lo vemos aquí, área del cuadro total y área del paisaje. Resolvemos la primera. X por x más x por 1. Nos da x al cuadrado más x. Trasladamos el signo negativo. Y el signo negativo alterará los signos de los datos que se encuentran dentro de paréntesis. Por lo tanto, tendremos menos x al cuadrado más 3x menos 2. Se anulan los cuadrados, se suma x más 3x, que nos da 4x, y por último trasladamos menos 2, lo que nos deja que la superficie por marco es de 4x menos 2. Por marco. Si nos dice que tenemos la superficie de 48 cuadros, primero hallaremos la superficie de los cuadros que ya están hechos. Entonces vamos a reemplazar 8x centímetros cuadrados. Tenemos 48 por 8x, que nos da 38x cuadrados. Luego hallaremos los 12 cuadros rectangulares para el área de 12 marcos rectangulares, lo que nos da 12 por 4x menos 2, lo que nos deja 48x menos 24 centímetros cuadrados. Para hallar el área total debemos sumar el área de los marcos cuadrados y el área de los marcos rectangulares. Tendremos 348x más 48x menos 24. Sumamos las variables y tendremos 396x más 24 centímetros cuadrados. Y bueno, con esto terminamos el desarrollo del ejercicio planteado. Profesor, este es el trabajo que hemos resuelto. Queridas compañeras Natalie, Roxana y Lisette, muchas gracias por su participación en el desarrollo de este taller y espero podamos trabajar para una siguiente oportunidad. Gracias, chicas.